Hola, ¿cómo están todos? En este video veremos cómo adaptar el artículo que estás escribiendo según las instrucciones para los autores de una revista. Mi nombre es Leonardo Albitres Flores, comencemos. Para iniciar, una vez que tú ya has redactado tu artículo, tu carta al editor, tu revisión, y has elegido una revista donde quieres enviarlo, tienes que adaptar el artículo según las instrucciones y normas de esta revista. A manera de ejemplo utilizaremos la revista peruana de Medicina Experimental y Salud Pública del Instituto Nacional de Salud. Vamos a ingresar a su página web, vamos a ver las instrucciones para autores. Vamos a darnos cuenta que es un documento bastante extenso que tenemos que leer de comienzo a fin e ir adaptando nuestro texto paso a paso. Es lo que vamos a realizar. También hay instrucciones específicas para cada tipo de documento que tú quieras enviar. Vamos a iniciar revisando errores. Por ejemplo, después del texto y antes de una referencia se debería dejar un espacio. También a veces dejamos espacios de más antes de los signos de puntuación. Deberían ir seguidos al texto. También tenemos espacios dobles o triples que por error a veces agregamos. También tenemos la revisión de idiomas que debemos configurar. Vamos a ir al menú Revisar, Idioma, Establecer idioma de corrección. Vamos a seleccionar Español Perú. Vamos a poner Detectar idioma automáticamente si es que lo deseamos. Debemos dejar este cuadro sin seleccionar, ya que si lo seleccionamos no nos revisará ni la ortografía ni la gramática. Le damos en Aceptar. Y ahora vemos que el texto que al parecer estaba detectando en otros idiomas y detectándolos como error, ya no lo detecta. Solo estas letras que podríamos omitirlo. Iniciaremos paso a paso. Tenemos nuestro texto tal como lo hemos escrito. Vamos a seleccionar todo con Control E. Ahora vamos a hacer los cambios según las instrucciones de la revista paso a paso. Iniciaremos con la primera parte de instrucciones para autores, la guía del formato general. La primera instrucción dice el tipo de letra, Arial, tamaño 10 e interlineado y espacio medio. Una vez seleccionado todo nuestro texto, vamos a darle el espaciado de 1.5, vamos a darle en Arial, tamaño 10 y va a cambiar nuestro texto adaptándose a estos cambios. También podemos modificar los estilos de texto para tenerlos ya predeterminados. Podemos seleccionar parte de este texto, darle clic derecho en el estilo de normal y actualizar para que coincida con la selección que hemos realizado. Además, la parte de los títulos puede ser introducción, métodos, discusión. Podemos actualizarlo con título 1, título 2, etc. Las siguientes instrucciones son normas para utilizar los sistemas internacionales, códigos de nomenclatura. Las unidades, nosotros utilizamos el sistema internacional, metro, kilogramo, segundo, no utilizamos medidas como pulgada, pie, libras. Y también los sistemas de nomenclatura zoológica para plantas, animales, algas y compuestos químicos. Tenemos un ejemplo donde vemos el uso de la nomenclatura para estas especies. Ahora las abreviaturas, las siglas, acrónimos deben acompañar al nombre completo que representan cuando se mencionan por primera vez. Luego sí van a ser solo siglas. Por ejemplo, aquí tenemos Type 2 Diabetes mellitus, T2DM, T2DM. Para ya no estar repitiendo todas estas 4 palabras, luego simplemente ponemos T2DM en todas las partes que tengamos que mencionar a la diabetes tipo 2. Aquí tenemos nuevamente American Diabetes Association, ADA, y cada vez que utilicemos ADA vamos a referirnos a esta institución. Ahora mencionaremos autores en el texto. Esto se va a realizar si deseas mencionar a los autores de un documento que estás referenciando. Si solo tiene un autor, pues mencionas los apellidos de ese autor. Si es que son 2 autores, mencionas a los apellidos de ellos.
Para 3 o más autores debes señalar el apellido del primer autor seguido de et al. Por ejemplo, aquí tenemos que se ha mencionado a los 2 autores de este documento, Carrillo Larco y Bernabé Ortiz, se encontraron la prevalencia y tiene la referencia. Si deseas mencionar a los autores de alguna publicación, debes hacerlo de esta forma, pero recuerda que no es necesario mencionar a los autores. Eso dependerá del estilo de redacción que utilices. Tenemos las instrucciones para las tablas y pie de tablas. Deben ser llamados con letras en el alfabeto español. Aquí vamos a ver que dentro de esta tabla tenemos superíndices A, B, A, etc. Y al pie de páginas se va a explicar qué significa cada una de estas letras. Aquí está explicando que los que son con A, los que están marcados con la A, han sido realizados con prueba de chi cuadrado y los otros con prueba Udema-Whitney. Ahora hablaremos de los decimales. Los valores P deben tener 3 cifras. Los estimadores estadísticos deben tener 2 cifras. Y los porcentajes deben tener una sola cifra. Cuando nosotros escribimos en español utilizamos una coma decimal. No es una norma general, algunas revistas lo recomiendan, y cuando escribimos en inglés utilizamos el punto decimal. Los estilos de referencia nos pide que dentro del estilo de referencia se coloque el código DOI en las referencias. Aquí tenemos algunos ejemplos donde al finalizar la referencia también agregamos el código DOI. Ahora daremos el formato a la primera página. Nos da una serie de instrucciones y nosotros vamos a ir realizándolas. Nos pide el título en español e inglés con una extensión máxima de 20 palabras. Lo colocamos. Si ha sido presentada como tesis o en algún evento, también debemos mencionarlo. Nos pide un título corto. Nos pide un identificador de los autores. En este caso colocamos los nombres y su código ORCID. Y la afiliación de ellos, que también está indicado con superíndices. Continuamos en la misma página. Debemos colocar qué contribución realizó cada autor. Podemos agregarlo con los nombres o generalmente se estila poner las iniciales en vez de Leonardo Alvidrez Flores, LAF, en vez de Antonio Bernabé Ortiz, ABO. Ahora agregamos financiamiento, si es que ha recibido financiamiento, conflicto de intereses de los autores y correspondencia. A continuación también debemos presentar el resumen estructurado. Nos pide que sea un resumen en español, que sea estructurado porque va a llevar los subtítulos de objetivos, materiales, métodos, resultados, conclusiones. En los originales breves no es necesario. Aquí vamos a ver, tenemos objetivos, materiales, resultados, conclusiones. Y las palabras clave las tenemos aquí, que van a ser extraídas o buscadas en los descriptores de ciencias de la salud del BIREME, los DEX, o si estamos escribiendo en inglés, del Medical Subject Headings, el MESH, de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos. Los mensajes claves para esta revista te los están pidiendo, donde puedes escribir algunos párrafos breves o un solo párrafo indicando algunos mensajes que quieras reforzar. Todas las tablas y figuras deben ser mencionadas en el texto para poder tener un orden. Deben ser presentadas. Si colocamos que hay una tabla 3, debe haber una tabla 3. Y estas deben ser ordenadas según orden de mención. Tabla 1, tabla 2, tabla 3. No podemos ir presentando tabla 1, luego tabla 3 y luego tabla 2. Además deben tener su título y su pie de tabla, haciendo las aclaraciones necesarias. Aquí hemos usado algunas siglas que se deben aclarar al final. Recuerde que cada tabla e imagen de un artículo debe ser entendible por sí sola. No debe ser necesario regresar al texto para poder corroborar datos. Las figuras de la misma manera deben llevar su nombre, deben ser numeradas y debe llevar las aclaraciones de signos o de siglas que hayas podido utilizar. Eso ha sido todo por este video. Muchas gracias.